siempre ha manifestado su interés por las cuestiones académicas intelectuales. Él nos va a hablar de la virtud política en Francisco Suárez. Sin más, tienes la palabra. A ver si en 30 o 35 minutos pues puedes haber acabado. Asumir ese reto que en un político es francamente difícil. Bueno, yo quería empezar felicitando al Instituto Luis de Molina por este esfuerzo, porque vivimos una época en la que se nos están pasando muchas efemérides y el recuerdo de grandes pensadores españoles y en fin, estamos en un país en el que poco nos acordamos muchas veces, ¿no? El 5º centenario probablemente del arribo de Carlos V a España en otros sitios hubiera dado para enormes fastos, y yo espero que con tu colaboración, cuando llegue dentro de unos años el 5º centenario de Villalar, pues no nos suceda lo mismo, ¿no? Además, ya sabes tú que tenemos un proyecto ahí por eso. Sacar adelante. Efectivamente, ¿no? Y yo creo que recordar, poner de manifiesto hasta qué punto hay una línea de pensamiento autónoma propiamente española frente a otros sitios, pues es un acierto. Y yo quiero agradecer particularmente la llamada del profesor Martín, maestro entre maestros en una época que está tan necesitada de guías sensatas, y que además abrió el fuego aquí ya hablando de Suárez y de política, lo cual me reafirma en la posibilidad de una lectura política y politológica de Suárez, que es lo que yo traigo aquí. Bueno, yo no estoy, como dice el programa aquí, por abogado y por político, siendo ambas cosas muy modestamente, ¿no? Es verdad que yo soy abogado desde hace 26 años, es verdad que he ocupado algunos altos cargos en la comunidad de Castilla y León, y que desde hace 6 años soy diputado nacional en el Congreso de los Diputados, soy parlamentario. Yo esto lo digo para hacerme perdonar cualquier barbaridad que yo les vaya a decir desde este momento en adelante, porque, en fin, si ustedes se quedan a oír a un político, pues probablemente cualquier cosa que yo les pueda decir se lo tendrían casi bien merecido, ¿no? Yo estoy aquí por alguna otra cosa diferente, que a pesar de que sepan ustedes que soy político, se hayan quedado, pues me hace concebir algunas esperanzas en la bondad infinita del ser humano, y me deja con ustedes una deuda de gratitud eterna por haberse quedado a pesar de todo aquí. Yo estoy aquí más bien por haber dedicado algunos ratos, seguramente pocos, a trazar una tesis que está llamada a leerse dentro de unas semanas en la Universidad de León, bajo la dirección del profesor Rufino, en el Instituto de Humanismo y de Tradición Clásica, una tesis en la que repaso el recurso discursivo a la virtud política en los espejos de príncipes españoles de la época de los Austria, como modelo de teoría política española en el 17. Y es en ese cruce entre la pragmática de los mensajes políticos y una cierta teoría difusa de la virtud en la que se inscribirán las palabras que yo les voy a dirigir. Y comienzo además haciendo una advertencia previa y casi pidiendo disculpas. Yo soy consciente de que el cambio de registro en algunas personas pues es un enriquecimiento de su perspectiva de análisis, y en el mío seguramente no será más que una justificación para el caos explicativo, ¿no? Yo he tenido una formación muy diversa, puede que muy errática, y me ha hecho acercarme a estos textos después de haber tenido distintas perspectivas de análisis. Yo primero hice Derecho, luego hice Políticas, luego hice Historia, luego hice Filología Española y luego hice Historia del Arte, y aquí nos hemos conocido con algún profesor haciendo la 6ª titulación, lo cual les llevará a ustedes a pensar: ¿pero cuánto tiempo tiene un diputado español para dedicarse a otras cosas que no son la actividad parlamentaria? Y seguramente tienen ustedes toda la razón, ¿no?, en preguntarse eso. Miren, yo he intentado 2 tesis en épocas distintas de mi vida. La primera, cuando yo era director general de Administración Local, hice una tesis de Derecho Administrativo sobre el reparto de competencias concurrentes y compartidas en las administraciones locales españolas. Créanme ustedes, un auténtico plomazo para todos aquellos que no están muy interesados en esa cuestión, y todo el mundo me animaba mucho, me decía: oye, qué bien. Cuando ahora mis compañeros me ven encima del escaño las copias de los manuscritos de principios del 16, me dicen 2 cosas. Primero, eso no hay quien lo lea, eso no hay quien lo entienda. Y 2, pero no tienes otra cosa con la que perder el tiempo, con la que cae aquí, y efectivamente cae mucho, para dedicarte a pensar en la historia política española del siglo XVII. Es decir, se ve como una cierta pérdida de tiempo. Yo creo que, por el contrario, merece la pena
que fijemos la vista en algunos momentos de nuestra historia en la que la conformación de España, de un sistema político peculiar en el conjunto de Europa y de sus autores más señeros, pues nos servían para, en el contexto continental, mostrar que había unas líneas de pensamiento netamente propias, y lamentablemente no lo hemos vuelto a tener. En España hemos ido en muchas cosas muy por detrás. Por ejemplo, en la abolición de la esclavitud. Cuando has preguntado, me he acordado, en España hay un debate sobre la abolición de la esclavitud que está muy ligado a la caída de Amadeo de Saboya. Yo creo que la esclavitud queda abolida en Puerto Rico exactamente con ocasión de la proclamación de la Primera República Española, hablamos ya del 73, y todavía en el Congreso de los Diputados, en las actas de nuestras sesiones parlamentarias, se pueden encontrar debates parlamentarios en la década de los 80 sobre la conveniencia de abolir la esclavitud en Cuba, o sea que en época tan tardía como el gobierno de Cánovas del Castillo todavía estaba vigente la esclavitud en Cuba, que fue, en fin, el último acto vergonzante de esa explotación de algunos intensiva de algunos recursos americanos. Bueno, pues con toda esa formación, ¿qué hago yo aquí? El hilo conductor de esta exposición consiste, y para ceñirme al tiempo que me dan, al contrario de lo que es habitual en mí, porque ya están viendo por las frecuentes digresiones que corren el riesgo de no salir de aquí ni a las 8 de la tarde, voy a ceñirme al esquema que había preparado. Pues el hilo de la exposición consiste básicamente en un análisis del discurso de la virtud en Suárez como buen gobierno, ¿no? Las tesis sobre el buen gobierno son el hilo fundamental de la tratadística política española del siglo XVII, a falta de otras cosas más interesantes o más originales. Esa es muy socorrida. Quiero hacerles la advertencia previa que luego, cuando cite algunos nombres de los principales tratadistas españoles, piensen ustedes que hacen tratados sobre política y sobre muchas más cosas. Es lo que sucede con Suárez y a ello me referiré a continuación. Por tanto, en Suárez, pues virtud como exigencia del ejercicio del poder, virtud también como manifestación del buen gobierno, virtud como criterio adscriptor de la acción política, y en la singularidad con la que Suárez la traza, pues también virtud como concepto diferenciador de una razón de Estado, que con ese nombre en España se usaba y abusaba mucho, pero se hacía para eliminar cualquier componente eticista de la acción de los gobernantes de la Casa de Austria. Yo, a lo largo de los minutos siguientes, espero despejarles a ustedes el planteamiento inicial. ¿Cómo se conforma la noción de virtud un tanto utilitaria en la política española del XVII? ¿Cómo se distingue a este respecto Suárez respecto a otros autores hispanos de la modernidad? Bueno, quédense con algunos conceptos que yo creo que van a resultar de interés en una lectura politológica, fundamentalmente de Legibus, que es discurso, pacto, mentalidad, y uno más específicamente politológico, que es el de cultura política. Bueno, en la actualidad hay algunos vocablos que surten efectos casi taumatúrgicos, ¿no? El uso de ese vocablo en la ciencia política actual hace a la ciencia y no al revés, ¿no? Eso pasa pues con algunos de forma muy señalada, como discurso, como relato, como narración. Toda la política se ha convertido últimamente en un mero relato más que en un ejercicio reflexivo. Y eso es también lo que sucede cuando contemplamos la teoría política española de mediados del XVII, por lo menos hasta mediados del XVII, que a falta de una mayor precisión conceptual y de innovaciones más sustantivas, pues transita por ese camino más confortable, más ortodoxo de algunas reiteraciones discursivas. Cuando se traza la teoría política española en el tránsito entre el Renacimiento y el Barroco, que eso también daría para precisar mucho más, surge un discurso del poder en Suárez. Pero yo creo que difícilmente lo que hacen otros, que es un relato del reinado o relato del gobierno en Suárez, si se prefieren. Y para desentrañarlo, pues yo creo que hay algunos claves que son muy relevantes. La noción del poder político en Suárez, su fundamentación última, en eso es muy parecido al resto de los autores. La base consensual, en eso ya no se parece prácticamente a ninguno. Cómo se ejercita el poder político, hasta dónde llegan las potestades que entraña y cuáles son sus límites, y ahí es mucho más estricto
que los restantes autores y, desde luego, que la práctica política en la España de Felipe III. Bueno, pues yo creo que Suárez ilumina un tercer aspecto de la política, que no es solo qué es lo que hay en la política, que no es tampoco todo ese relato discursivo de cómo se cuenta lo que pase o cómo nos interesa que se cuente incluso aquello que no está pasando de verdad en la política española, cuando empiezan los primeros reveses, cuando ya se va terminando la Pax Hispánica y comienzan otra vez dificultades muy severas. Aquí se ha aludido a las consecuencias de algunos tratados y también nos pasó antes, ¿no? Pero desde luego Westfalia, como otros, pues marcan esos puntos de inflexión en los que la virtud política empieza a ser entendida de otra forma, ¿no? Es la transformación de la valentía en la templanza. Bueno, pues eso está en Suárez mucho más que en otros. Y Suárez, ilumina no solo lo que hay o cómo se cuenta lo que hay, sino fundamentalmente qué debe haber en la política. Y eso es algo que raramente hacen los demás autores, que están mucho más pegados, bien a agradar al poder o bien a no salirse de la ortodoxia. La fuente primaria para analizar la virtud en Suárez es asimétrica en sus desarrollos. Yo creo que la parte más pequeña, piensen que hablo de una lectura politológica, la constituyen algunos fogonazos, las causas, en el conjunto desbordante de las disputaciones metafísicas y algunos también retazos de la Defensio Fidei Catholica. La soberanía, pero como de la soberanía en Suárez todo el mundo habla, yo he preferido buscar la conexión entre la virtud política y el buen gobierno. Y sobre todo lo que me parece más pertinente, que es el correlato entre virtud y poder en el de Legibus. Yo lo he hecho en una edición que probablemente no sea la más fácil de manejar, que es la edición que se publica en Amberes en 1613 por Johann Kerberdung. Hay una copia en la Sala Cervantes y a pesar de sus muchos errores, de un manejo del latín que me hacía pensar que cuando yo estudiaba el latín vulgar medieval era casi como un texto virgiliano, al lado de cómo colocan aquí el latín como pueden en esta edición, con errores de paginación, pero con todo es la edición que circula en los círculos cortesanos de Felipe III. Y como es aquella de la que vivían las fuentes de otros autores que luego citan reiteradamente, incluso con bastantes errores, a Suárez, pues es la que he preferido manejar. Encontrarán ustedes online una edición digitalizada en la biblioteca de Harvard. Bueno, la primera incógnita que creo que hay que despejar es si es posible una lectura en clave politológica de Suárez y de ser posible, cuáles son los requerimientos mínimos en los que afrontarlo. Y, en mi opinión, yo espero no decir nada contrario de lo que ayer se haya dicho aquí, creo que es posible hacer esa lectura política. Creo que no se trata de trazar fronteras conceptuales artificiosas con estudios de otras disciplinas, sino de recalcar que para la formación de los gobernantes Suárez es interesante en puros términos de teoría política. Hombre, yo creo que lo que no tiene sentido será irse al otro extremo, reclamar un entendimiento excluyente desde la ciencia política de Suárez, como si sus textos constituyeran un reservorio intelectual de la politología. Dicho en corto, al analizar a Suárez, la ciencia política va por detrás y es tributaria de otros enfoques que son previos y que además son mucho más completos de otras disciplinas, lo que pone bien a las claras que yo hable aquí hoy el último detrás de todos los demás. La visión politológica sobre Suárez sería la última, iría detrás de la visión teológica, de la filosófica y de la jurídica, pero creo que es igualmente conveniente, necesario hacer esa visión actual. Maquiavelo nos descubrió la política como actividad autónoma. Yo creo que es mucho más discutible, más complejo, que de paso instituyera una ciencia de lo político. Eso es más difícil todavía aceptar en el caso español, y Suárez siempre se ha analizado bajo la seria tutela de la filosofía política, lo cual ha privado de un enfoque científicamente independiente desde la politología, pero a la vez le ha dotado de un orden conceptual que si no, no hubiera tenido. Bueno, ¿qué es lo primero que nos descubre Suárez frente al resto de los autores? Pues primero, que la política no es un arte, y eso no es un tema menor, ¿no? Que muchos de los conceptos políticos
no son felices aproximaciones que uno encuentra de manera fortuita, sino que son fruto de una reflexión previa. Eso es una conclusión de primera importancia en el conjunto de los textos del tránsito entre el 16 y el 17, porque si la política no es un arte, no está reservado únicamente a aquellos portentos especialmente dotados por la naturaleza para la política. Y en el caso español siempre surgen dos figuras que hacen sombra a todas las demás, que son Fernando el Católico y Carlos V, ¿no? Pues si la política es una teoría, es susceptible de diseccionarse, de analizarse, de transmitirse a los gobernantes, y lo único que es más lamentable es que cuando se hace a partir de Suárez, pues los gobernantes españoles, primero, tienen más complejidades en el gobierno interior, recordemos la década de 1640, y tienen menos peso en el concierto continental e incluso tienen más dificultades de comprensión. Yo creo que todos pensamos que la capacidad comprensiva de los rudimentos teóricos de la política a Carlos II se le escaparían absolutamente, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Cómo nos hemos acercado al libro tercero del Tratado de las Leyes? Pues tratando de que primaran aspectos más comprensivos que puramente descriptivos. Y para eso yo creo que hay una segunda base epistémica muy importante, y es que la historia hay que explicarla también, la historia política y en Suárez, como un continuum de ideas que no surgen repentinamente ex novo, sino que con frecuencia son reformulaciones de problemas, no voy a decir universalmente sentidos, pero desde luego no son originales. Hay problemas organizativos, justificativos, fundamentalmente legitimadores de la acción del poder, que se repiten en muchos otros sitios. También es verdad que se repitan en muchos otros sitios en la corte española importa poco, porque no se mira prácticamente más allá, salvo algunos momentos muy puntuales, al comienzo del reinado de Felipe III, que mira a Inglaterra como puede, y poco más, ¿no? El universo mental, conceptual español es francamente cerrado frente al resto de los europeos. Bueno, permítanme ahora un cierto palabra de la teoría política. Y conviene resaltar la intencionalidad expresa de complementar una dimensión teórica con otra práctica en Suárez, que en definitiva es lo que casi siempre van buscando los politólogos. ¿Y eso cómo se logra? Es posible que el ideal de Suárez sea establecer un criterio cualitativo de adecuación entre la enseñanza teórica recibida por los gobernantes y la influencia en la actividad posterior. Esto a veces abre espacios de pura fabulación política, ¿no?, en el que tratamos de explicarnos por qué los reyes hacen tal o cual cosa en función de la educación política que hubieran recibido, y muchas veces olvidamos, el peso omnímodo del contexto, que te deja hacer muy pocas cosas. Hay menos decisiones libérrimas de los soberanos de lo que a priori pudiera pasar. Y entonces se busca en Suárez, y esto es la novedad de la teoría más reciente, pues cómo identificar los productos políticos que la teoría de Suárez genera. Los inputs de la educación, la formación, pero en Suárez la reflexión, la teoría, sus conceptos, y los outputs, que serían los impactos políticos y los productos políticos, cómo se transforma la sociedad, si es que lo hace después. Bueno, es evidente que se hace una apuesta epistémica por la política en el barroco, en el siglo de oro. Esto es una cosa absolutamente controvertida, yo soy consciente de ello. La mayoría de de las veces se ha negado la existencia de política por el peso de la teología en la teoría política. En fin, yo creo que frente al maquiavelismo que reclama la esfera de lo político solamente por relación a sí mismo, desasido de cualquier instancia justificativa ética ulterior, pues con Suárez y con Suárez casi todo el pensamiento político español posterior en su conjunto desarrolla unas tesis antimaquiavélicas con herramientas conceptuales y en una dinámica política que tiene un fundamento moral. Pero es crucial desde la lectura politológica distinguir entre el fundamento y el desarrollo, ¿no? Yo soy consciente que este es el aspecto más difícil, más complejo de Suárez, porque hay un gran peso de ese sustrato moral, y además no se puede entender los conceptos políticos de Suárez como no respondiendo a una unidad de pensamiento, sino como confiriendo reglas propias a la política.
que haya un fundamento teológico, como otro filosófico y como otro jurídico, no enajena a las ascripciones de pensamiento de Suárez de una naturaleza política. Bueno, incluso en España, el denuestro de los políticos, que es muy de ese siglo, muy quevediano, muy antimaquiavélico, pues no deja de ser una categorización política. En definitiva, ¿cómo negar la política cuando se reflexiona tanto sobre el concepto de poder, sobre el ámbito de la libertad en la sociedad, sobre el pacto comunitario? Eso es en sí mismo una categorización política, sobre las prerrogativas de dominio de los gobernantes. Es verdad que los justos títulos pueden tener una vertiente jurídica de mayor peso. Bueno, sobre el proyecto de engrandecimiento de los reinos. Únicamente podrá debatirse el alcance de la política como ciencia, pero desde luego no como actividad plenamente moderna, y así está caracterizada en Suárez. Yo creo que el libro tercero, el Legibus, es particularmente claro al respecto. Destaco los capítulos 2 y 3, el 7 y, desde luego, por lo que a mí me ha interesado especialmente el 12 en lo relativo a la necesidad de la virtud y a su aplicabilidad práctica, así como el 21 sobre el alcance de la conciencia del súbdito en la aceptación de la ley humana. Suárez, a mi juicio, produce pensamiento político o pensamiento de utilidad política. No es que piense yo que Suárez se sentaba a escribir política, ni muchísimo menos, pero produce un pensamiento que es susceptible de una utilidad política inmediata. Y con Suárez nos ha pasado algo que a mí me parece afortunado, ¿no? En España ha habido una enorme manía taxonómica en la ciencia política. Le suele ocurrir a las ciencias que llegan las últimas, que para no discutir el objeto de la disciplina con otras ciencias, que para suplir el paso del tiempo perdido con respecto a ciencias sociales o humanísticas más asentadas, pues empiezan a producir enormes y complejísimas taxonomías de clasificación. Es verdad que en la política eso ya está presente en la clasificación de las constituciones o de las sociedades políticas en las leyes de Platón o en la política de Aristóteles, pero en la ciencia política del siglo XVII, en España, todo es taxonomía. Hay que adscribir a los autores, hay que clasificarlos sin haberlos leído, importa más si siguen el agustinismo, el erasmismo, el maquiavelismo, el tacitismo, o simplemente en España quedan todos incluidos bajo la rúbrica del antimaquiavelismo. Y yo creo que Suárez ha tenido la fortuna, precisamente porque no ha habido mucho interés politológico en Suárez, de escapar a esa manía simplificadora de la taxonomía. Y eso bueno, pues nos ha facilitado que cuando hay un acercamiento politológico a Suárez esté desprovisto de todos esos apriorismos previos. Quiero, para no alargarme, porque lo voy a dejar escrito, centrar únicamente dos cuestiones. ¿Qué es lo que ha interesado a la politología de las tesis de Suárez? Segundo, ¿en qué se diferencia Suárez de otros autores de su misma época? Bueno, en muchas ocasiones en la politología española, cuando se lee a Suárez, solo se ve muy parcialmente, ¿no? Se quiere explicar bajo una justificación, perdón, una simplificación inexcusable, que es pensamiento jesuita contra censura dominica o contra una apertura franciscana. Y con eso se han despachado durante décadas los estudios sobre Suárez en la ciencia política española. Bueno, eso cuando había estudios de ciencia política española en relación con la historia del pensamiento, porque ahora mismo, sorprendentemente, no sucede así. Estamos en una comunidad autónoma que tiene dos universidades que imparten el grado en ciencia política, que son Salamanca y Burgos. En León ya ha desaparecido, y en la carga curricular, en el plan de estudios de ninguna de estas universidades, existe la asignatura de Historia del Pensamiento Político o de las Ideas Políticas. No hay más que teoría política contemporánea, de tal forma que un alumno, a diferencia de lo que me pasó a mí, que tuve muchas asignaturas de historia y también de historia del pensamiento y de historia de la política, puede terminar su carrera de ciencias políticas y haber estudiado los neomarxistas sin haber estudiado nada del marxismo, lo cual pues no deja de ser un sinsentido. Bueno, en la teoría política española pues sucede mucho más, porque, en fin, es verdad que ya era difícil cuando existía la asignatura y había esa carga lectiva,
entrar en autores españoles, y es verdad que Suárez era una de las honrosas excepciones, y ahora no. Claro, me dirán ustedes cuánta culpa de eso tienen ustedes los políticos, y yo no tendría más que darles a ustedes la razón, porque si empezamos por cargarnos la filosofía en el bachillerato, terminamos cargándonos la historia del pensamiento político en la universidad, y yo no sé cómo se puede... Bueno, digo ahí, pero, en fin, yo que he hecho historia también, había esa asignatura optativa, pero es que tampoco existe como asignatura optativa en la carrera de historia. Se puede terminar historia sin haber estudiado nada sobre las ideas políticas, y se puede hablar de la política del siglo XVII sin haber analizado ni una sola de las propuestas de un autor del siglo XVI, en ese tránsito del Renacimiento al Barroco, y así hacia adelante. Bueno, perdónenme la digresión, yo sé que, en fin, decía que en la teoría política española lo único que importaba de Suárez son tres cosas: una especie de guerra de las galaxias entre jesuitas y franciscanos, eso era lo más llamativo. Lo segundo, pues la curiosidad de la vinculación con Mariana. Mariana sí ha suscitado más interés en la ciencia política española, pues claro, en esas fabulaciones que hacen más digerible el contenido de tratados que deberían ser más reposados, pues hablar del tiranicidio es una cosa muy llamativa, porque el tiranicidio nos pone en las protestas de las calles de hoy en día, y es una cosa que era fácil de entender y de transmitir. Y si acaso, finalmente, una visión mítica del contrato social, en la que muchos autores de finales del XVII citan a Suárez sin haberlo leído, sin haberlo comprendido, y además de citarlo, luego lo critican, que es una cosa muy española, ¿no? Lanzarnos a la censura sin haber profundizado en los conceptos que se están criticando. Bueno, pues con esas tres referencias se despachaban todos los manuales de ciencia política española. La ley natural como mandato imperativo de la virtud política. He ido a consultar los libros que yo estudié para no salirme del esquema. El verdadero valor de la eventual refutación de la teoría patriarcal del gobierno. Será el título de casi todos los epígrafes, y especialmente el origen divino del derecho regio y la teoría del consentimiento, que es, desde luego, lo más estudiado. Es muy relevante el acercamiento político a Suárez, pero si cogemos el alrededor de centenar de autores que hacen algún tipo de texto político entre la España del XVI y del XVII, el 90% hoy no nos dirían nada, no nos dirían nada su nombre, y desde luego, aunque leyéramos sus textos, poco añadirían, porque, en fin, son muy reiterativos. Cuando nos dicen aprenda política según la vida del santo Job, pues seguramente pensarán en la paliza que yo les estoy dando a ustedes, pero se aprenderán pocos conceptos nuevos de ciencia política. Bueno, pues si acotamos una serie de nombres, ha costado mucho meter en ellos pues a Vitoria, Soto y a Suárez en sus conceptos políticos. Monzón, Guevara, Belluga, Furiocerol, Arias Montano, Rivadenera y Álamos de Barrientos en el 16, y Mariana, aunque está a caballo, pero por la proyección de su pensamiento, Quevedo, Nierenberg, Baltasar Gracián y Saavedra Fajardo después. Y como digo, ha costado muchísimo meter ahí a Suárez. Bueno, Suárez ha pasado por ser un puro idealista con poco, en fin, con poca atención a lo que pasa en la realidad, en los sistemas políticos, en los gobiernos, en los gobernantes, en cómo se produce la concatenación de decisiones y consecuencias en el ámbito político. Yo, desde luego, no puedo estar, en fin, más en desacuerdo que ello. La tacha de idealismo que se le ha hecho a Suárez en la teoría política española clásica, pues tiene que ser muy matizada. La caracterización del realismo en España se ha hecho siempre sobre algunos parámetros subjetivos. El Estado es el único actor, no hay más actor que el Estado. Objetivos, el poder es el elemento único, y relacionales, la única dinámica es la de la confrontación. Y se dice, bueno, pues que ahí es imposible meter a Suárez, ¿no? Suárez habla de muchas otras cosas. Y se dice, Suárez es idealista, por lo que yo les voy a decir, que seguramente también se dice sin haber leído mucho a Suárez, ¿no? Claro, si los modelos del realismo son Maquiavelo y Hobbes, pues es evidente que Suárez tiene imposible encaje en ello. Y se describe el idealismo de Suárez sobre la base de la existencia de otros actores internacionales. Como hay más actores que el propio Estado, pues uno ya es idealista, con la pretendida bondad del ser humano frente al pesimismo del realismo. Recuerden ustedes a Hobbes.
con un desarrollo colectivo del poder, en fin, con una limitación del poder que los realistas no conciben, que el poder político tenga limitación, y yo, sin embargo, creo que Suárez es uno de los más realistas en atención a cómo entiende el sistema de relaciones políticas de su tiempo, ¿no? En primer lugar, porque concede a la comunidad cívica un papel decisivo en la fundamentación de la ley y del poder. Eso es gran parte de la política, pero nadie más lo dice en España en ese momento. En segundo término, porque subraya una ligazón entre los hechos de la política y la razón. Porque todos los demás, cuando hablan de razón de Estado, y la razón de Estado es la nuda fuerza, la pura fuerza. Y en tercer lugar, porque el suyo tiene un esquema de pensamiento mucho menos mecanicista que el de otros autores del siglo XVII y, por tanto, está más abierto a otros matices. Yo les dejaré mi escrito. He reflejado la literalidad de las frases en las que podemos apoyar esta opinión, y lo último que quería decirles es, aunque no sé si hacer uso de esa vieja táctica parlamentaria de cuanto más hable yo, menos me van a preguntar ustedes, y por tanto llevarles hasta las 6 de la tarde para que haya que salir de aquí sin que me hagan ninguna pregunta. Pero lo último, ¿cuál es el elemento fundamental? ¿Es la noción del poder? Bueno, sobre nociones del poder hay muchas más. ¿Es solo la noción de la virtud? Pues probablemente tampoco. Yo he encontrado alrededor de 106, en fin, es más discutible, textos españoles de esos 2 siglos centrados en la virtud política, o en la virtud, simplemente, ¿no? Todos son espejos cristalinos de príncipes cristianos. Bueno, pues de esos hay muchísimos, todos hablan de la virtud, pero no hablan de la virtud en el sentido en el que habla Suárez, ¿no? Porque la virtud está directamente vinculada al bien común. Y aunque en algún otro tratado se dice lo mismo, no se desarrolla cuáles son los elementos que terminan por ligar la virtud con el bien común. El bien común pasa, en el resto de la tratadística española, sobre todo del siglo XVII, por identificarse finalmente con la voluntad del soberano. Casi siempre eso es el bien común, ¿no? ¿Qué gráficas son esas figuras a las que, por cierto, el propio Suárez, yo creo que al principio del libro cuarto, no se sustrae de el cuerpo político es como un cuerpo humano, el rey es la cabeza, el cuerpo cívico es el resto del cuerpo está mandado por la cabeza y tiene que hacer lo que la cabeza le dicta, y entonces no hay más camino que identificar el bien común, la salvación del pueblo, con la voluntad del soberano. Y ahí Suárez sí es completamente distinto del resto de los autores, porque introduce un elemento, en fin, no sé si decir valorativo, pero desde luego de componente ético-moral, que vincula las acciones del gobernante a la consecución de un bien común, y las acciones del gobernante además no son irrestrictas, sino que gran parte del poder que le es conferido lo es por una razón utilitaria, porque reside en el conjunto de esa comunidad perfecta. A efectos políticos, las comunidades imperfectas tienen bastante menos interés. Bueno, yo termino citando algunas frases que me parecen muy definitorias, ¿no? ¿En qué se parece Suárez a los demás? Pues seguro que en ese uso puramente nominativo del bien común y en prácticamente ninguna otra cosa más. Todo lo demás es diferente. Se proyecta una comunidad política que no vemos en ningún otro tratado. En los demás tratados importa lo que quiere el rey, cómo se forma al rey, cómo se aconseja al rey, cómo el rey aprende las virtudes, que además son otras, porque esa también es una importante diferencia entre Suárez y los demás. Suárez se centra fundamentalmente en la virtud de la justicia porque hay un trasfondo moral en ella. En los demás textos encontramos la dupla fortaleza-templanza o valentía-prudencia. Eso es lo que hay en los demás, y prácticamente ninguno habla de la justicia, ¿no? Bueno, pues Suárez sí introduce esa comunidad cívica, y yo termino diciéndoles, ¿qué es lo fundamental? ¿Cómo entendemos esos conceptos políticos de Suárez? Cuando los instrumentos de análisis de los conceptos políticos al uso se quedan cortos para entender a Suárez, porque están pensados para el resto de los autores. Pues a mí me parece que hay que introducir aquí un concepto
muy novedoso en los autores españoles del XVII y que muy pocos utilizan, y que es un concepto tomado de la politología anglosajona, y que es el de cultura política, ¿no? Nosotros normalmente entendemos por cultura política pues el conjunto de herramientas, de bagajes que permiten que un actor político se desenvuelva en las relaciones con otros actores políticos. Pero la cultura política no es eso. La cultura política es propiamente el conjunto de disposiciones, de representaciones mentales que tiene el gobernante para enfrentarse a los problemas de su gobierno. Y eso en Suárez es bastante más interesante que en el resto de los autores, insisto, porque les pone límites. Lo demás, cuando uno no tiene límites, pues puede hacer prácticamente, al menos en teoría, lo que quiera. Es una lástima que eso no pasara a los autores posteriores, ¿no? Ni siquiera los que conocieron bien a los textos de Suárez terminaron ahondando en esa percepción. Hay un momento en el que, en fin, el pensamiento político español es tangente, pero luego discurre en paralelo, separándose permanentemente de Suárez, y ni siquiera los que van detrás pues terminan siguiéndole. Les dejo, a modo de conclusión, 3 frases del capítulo 12, a cuyo tenor las leyes civiles pueden mandar lo recto en todas las virtudes. Las leyes civiles pueden mandar lo recto en todas las virtudes, daría para muchísimo tiempo. Desde luego, ningún otro dice las leyes civiles pueden mandar lo recto en todas las virtudes. Dicen, la virtud es aquello que el gobernante ha aprendido para hacer lo que de verdad hace. No sé si lo que debía hacer, sino lo que de verdad hace. Y luego, la conclusión de que es el más realista de todos, y es que tiene la constatación de que las leyes, el poder del soberano, las potestades, no pueden impedir todos los vicios, ¿no? Eso es algo que tampoco nadie dice, porque el poder, insisto, del gobernante es irrestricto. Luego, incorporar a un texto que es imposible que la ley impida todos los vicios contrarios a todas las virtudes, y eso sí está exactamente non potes lex civilis prohibere omnia vicia contra omnes virtutis. Yo creo que esa es una certeza que hace a Suárez profundamente realista y le aleja del estereotipo idealista con que la escasísima doctrina española politológica que lo ha analizado lo ha pintado. Me habré excedido enormemente. Disculpas a todos. No. Estamos en tiempo. Disponemos de media hora para discutir. Pero primero un aplauso. Bueno, a mí al final me ha surgido algo que no tuve en cuenta cuando diseñé este programa, que es la literatura, la famosa literatura de espejos de príncipes. La literatura de espejos de príncipes, que estuvo aquí ayer Rogelio Fernández, y él está estudiando esto, y parece que así como de Regis Institutione de Mariana sí que pertenece a la literatura de espejo de príncipes, no creo que la obra de Suárez deba meterse en la literatura de espejos de príncipes, y por una razón fundamental, porque los espejos de príncipes era una literatura mucho más liviana, y era más como era parecido a los manuales de urbanidad. Vamos, el príncipe cristiano o el buen príncipe debe de conocer tales o cuales normas se debe comportar y tal. Bueno, pero eso se me acaba de ocurrir ahora, y hubiera estado bien que hubiéramos tenido una ponencia que hubiera contrastado la literatura de espejos de príncipes con la teoría política de Suárez. Y otro comentario más, que quiero insistir en él, porque aquí yo lo he repetido, creo que esta ya va a ser la tercera vez que lo repito, pero es una verdadera pena que en las facultades de políticas, y concretamente en la facultad de políticas con la que yo estuve conviviendo
puesto que primero estábamos juntos en el campus de la Complutense y bueno, luego ya nos separaron y ahora vuelven a estar juntos la Facultad de Económicas y la Facultad de Políticas en Somosaguas. Pero el tema es que estos autores estuvieron proscritos. Nadie, no sé si Díez del Corral y el propio Maraval intentaban, pero claro, en mi época existían los juicios críticos, y los juicios críticos que yo asistí al de Castañeda, del que salió completamente triunfante Castañeda. Yo no sé si aquí hay alguien que ha oído hablar alguna vez de Castañeda. Castañeda fue uno de los padres de la Facultad de Económicas de la Universidad Complutense, que se crea allá, pues justo el año que yo nací, en 1944. Y Castañeda, que fue mi profesor de microeconomía, pues era un ingeniero industrial que tenía un manual de microeconomía que yo, cuando vienen mal dadas, todavía suelo acudir a él, porque es un manual completamente riguroso, muy en el plan neoclásico y demás. Bueno, pues a Castañeda se le hizo un juicio crítico del cual salió muy airoso, vamos. A pesar de que Ángel Rojo pues decía que qué barbaridad, que cómo se había sometido a esa farsa. Pues un poco en la Facultad de Políticas era todo. Yo no creo que a nadie se le ocurriera hablar de estos autores. Yo estuve en una tesis doctoral no hace muchos años, creo que deben de hacer como 5 o 6 años, que el presidente del tribunal era Antonio Lorza, que, como he sabido, es uno de los grandes budas de la Facultad de Políticas. No sé si sigue en activo, si está emérito o ya está jubilado, pero yo le suelo seguir en los artículos del País. Y en aquella ocasión, algunos a lo mejor ya me habéis oído este comentario, era una tesis sobre algo de lo que hemos estado discutiendo esta mañana, el libre arbitrio, la libertad y el libre arbitrio en Luis de Molina y Francisco Suárez. Y esa tesis la dirigía Joaquín Abellán, que sí que sigue estando en activo. Y yo recuerdo que cuando nos reunimos allí para empezar a discutir, pues esto me estoy enrollando, pero es que dice mucho de por qué a estos autores no se les ha estudiado. Se me quedó grabado, se me quedó una cara cuando dice Antonio Lorza, se enfrenta a Joaquín Abellán y dice: pero ¿cómo demonios has perdido el tiempo y has hecho perder el tiempo a este muchacho con esta clericalia? Palabras textuales, con esta clericalia. Entonces yo no pude menos de decir: oye, Antonio, pero tú has leído algo de Francisco de Vitoria, de Domingo de Soto, de Luis de Molina. Dice: yo tengo otras cosas mucho más importantes que hacer, que ver o que poder comprobar cómo el franquismo nos tuvo sometidos fundándose en esta gente. Sí, eso se lo he oído a Antonio Lorza, que Antonio Lorza ha sido uno de, bueno, Antonio Lorza, ya siguiendo con las anécdotas, materialmente se peleó con Pepe Álvarez Junco en los pasillos de la facultad, pero vamos, llegaron a las manos. Sí, o sea, es rigurosamente. Y de allí salió Carmen Iglesias, salió desesperada de la Facultad de Políticas y recabó en la Universidad Rey Juan Carlos. O sea, quiero decir que se nos ha privado, y luego creo que has sido tú el que ha mencionado lo del marxismo. El problema de este partido que tiene aspiraciones de los profesores
es que se llaman marxistas o se proclaman marxistas-leninistas y no han leído ni tan siquiera la primera línea del manifiesto comunista, cuanto más haberse metido con el Capital o con los manuscritos de 1844. Son Gramsci y otra serie de autores los que los alimentan. Pero bueno, esta es otra historia y pues eso yo quería decir lo único sí. que intentaba era un poco explicar qué es lo que ha pasado. Luego las facultades de políticas han proliferado, pero la facultad de políticas de la Complutense ha sido la única facultad durante muchísimos años. Sí, yo ya estudié en Burgos hace ya un montón de tiempo. Ahora los planes de estudio están transidos de asignaturas que muchas de ellas son muy interesantes, que tienen más que ver con la ciencia de la administración que con la ciencia política. Desde luego, sí tiene algo que ver con la teoría política contemporánea, pero nunca con la historia de las ideas. Me parece muy bien estudiar, perspectivas de reforma del estado del bienestar, porque es algo que, en fin, tiene que ser una de las preocupaciones de la politología, pero yo creo que tiene que haber una base previa, ¿no? Pero se puede estudiar perfectamente heteropatriarcado y dominación y, sin embargo, no se estudia historia de las ideas políticas, ¿no? Yo creo que había que conjugar ambas cosas que no son excluyentes. Quería decir una cosa en relación con lo que tú acabas de poner de manifiesto. Bueno, yo para mi tesis he estudiado los espejos de príncipes, alrededor de un centenar más o menos, de todos los autores que tenían que ver con la monarquía hispánica en sentido amplio, también de los autores portugueses en los tiempos en los que entre 1581, 1580 y 1640 pues tenían vinculación con la corte española. De hecho, una de las, o quizás la más adecuada comprensión de la teoría sobre la razón de Estado es La verdadera razón de Estado, que se publica en 1616 en Lisboa por Albier de Castro, ¿no? Bueno, pues eso me parece muy interesante. Esa es una de las diferencias también entre Suárez y todos los demás, porque cuando los demás autores españoles, desde luego los de los espejos, como tú dices, muchas veces era... en los espejos cabe de todo, claro, porque hay que estudiarlos como teoría política, pero la teoría política de los espejos igual son 3 páginas en un centenar, porque el resto es levántese al príncipe a las 6 de la mañana, manténgasele a un régimen frugal de alimentación para que no coja peso para subir al caballo, bueno, todas estas cosas que, en fin, están también presentes en los espejos de príncipes, ¿no? Pero cuando hablan un poco de teoría política, claro, en los espejos de príncipes hay algunos autores, como los que yo he citado, que tienen una cierta enjundia, y otros, en fin, que lo que hacen es tratar de agradar al señor de turno, porque no siempre se lo dirigen al rey, se lo mandan al duque de tal para que luego lo lleve al virreinato, ¿no? Bueno, cuando todos estos autores españoles, cuando todos los demás están hablando de un príncipe indefinido, le dedican su libro al príncipe sin más, ¿no? Al estilo de la copia de Maquiavelo, porque todos se declaran antimaquiavelistas, pero todos terminan copiando a Maquiavelo, pues en realidad están aludiendo al rey real. Los autores de los espejos no tienen capacidad de abstracción al estilo de lo que hemos visto en Suárez, mientras que Suárez, por contra, cuando habla del poder y habla del soberano, está hablando de una persona física o política, y está hablando de potestades a modo de un cuerpo místico. Yo había copiado una frase: ideo cum de uno principato loquimur, su potestatem unam intelligimus, que dice en la defensa de la fe católica. No es un señor de carne y hueso que además normalmente nunca está a la altura de las expectativas depositadas por quienes le han educado anteriormente. Decía yo lo de Carlos II, pero en fin, Felipe IV tampoco es que mejorara mucho, ¿no? Decir que Felipe IV tenía el bagaje conceptual suficiente para atender los vaivenes de 1640, pues es mucho suponer, es fabular en realidad, ¿no? Suárez está pensando en otra cosa. Suárez está pensando, y nunca más hemos vuelto a tener un pensador de teoría política que hable del poder en los términos que hablaba Suárez, desgraciadamente para los españoles. Está pensando en los términos de encarnación abstracta del poder y no del gobierno concreto. Por eso decía yo al principio, hay un discurso del poder en Suárez. Lo del discurso está un poco, en fin, traído. Yo concluyo en mi tesis que lo que hay fundamentalmente es un discurso de la virtud, pero nadie define la virtud, y en cambio los demás, pues no hay eso. A ver, Ángel. Sí, solo, bueno, me podría tirar toda la tarde haciendo matizaciones, pero bueno. Sí, seguramente, claro.
a las 7, a las 6 menos 5 cortamos. La tesis doctoral va sobre espejo de príncipes, ¿verdad? Entonces, la virtud de la templanza y valentía. Lo que he visto en la disertación es que hablas de los otros autores, sí. Yo entiendo que te estás refiriendo a los de espejos de príncipes. Porque, sí. Pues claro, Suárez está rodeado de otro conjunto de autores que son los de la Escuela de Salamanca. Yo en concreto en mi tesis hablo de Escuela Española, pero quiero decir, Domingo de Soto no son esos otros autores. No. Ni Francisco de Vitoria, ni Luis de Molina, ni Juan de Mariana, ni Juan de Salas, ni Juan de Lugo. Quiero decir que hay muchos autores que son justos los que no se han estudiado y después del siglo XVII parece que desaparecen de las universidades españolas. Bueno, desaparecen de las universidades españolas, y en una línea de investigación que tiene Victoriano Martín, yo también, Rogelio Fernández y Nieves San Emeterio, se puede explicar la decadencia del Imperio Español precisamente por no seguir esas recomendaciones o esos consejos o esa identificación de instituciones, tanto políticas como económicas, que sí se producen en estas obras. Entonces, creo que es importante introducir ese matiz, o sea, que es Francisco Suárez y lo que tiene Francisco Suárez en sus obras lo tienen también, muchas ideas también están en los otros autores. Entonces, sí quería resaltar una cosa, que es, y también preguntarte sobre ella. Desde mi perspectiva, en los espejos de príncipes se habla sobre ese princeps o ese rex medieval, o incluso el imperator, rodeado de una serie de virtudes. De hecho son más bien un peloteo, digamos, hacia el regente de turno, ¿no? En donde dice, bueno, pues tiene la virtud de la paciencia, la honestidad, lo tal. Pero ese mismo, digamos, no imitando exactamente el espejo de príncipes, en las obras de la escolástica española sí se ve que ellos también están hablando de ese concepto de rex y de princeps medieval, adornado una serie de virtudes que le permiten administrar los recursos de esa población de una forma diferente a lo que hace el príncipe maquiavélico, o sea, con una moralidad que es diferente. Y luego, también en esas obras, eso es la pregunta, si tú crees que eso se da así, o sea, ese antimaquiavelismo lo que intenta es ir hacia ese princeps medieval y no hacia, que es justo lo que pasa hoy en día, digamos, hay la diferencia entre lo difícil para los ciudadanos es saber identificar el princeps medieval del príncipe maquiavélico, digamos, ¿no? a la hora de votar, ¿no? Porque resultas engañado en muchas ocasiones, ¿no? Pero bueno, y luego también el hecho de que ellos sí defendían derechos y libertades individuales. He echado en falta, a lo mejor, el mencionar párrafos de la obra excepto al final que has mencionado un par de ellos, párrafos de la obra de Francisco Suárez, en donde se vea que defiende, porque defendían derecho a la propiedad, la limitación del poder político, el principio de consentimiento, la soberanía del pueblo frente al cedida en fideicomiso o cedida, digamos, al rey, o no sé, chaval, y creo que eso, digamos, en las conclusiones de una tesis también es importante, que probablemente los espejos de príncipes, o sea, digamos que hay como un salto cualitativo en la escuela de Salamanca o la escuela española respecto de esos espejos de príncipes, y que se puede comprobar en Francisco Suárez. Y nada, era hacer estos comentarios y bueno, ver qué opinas sobre esto, la diferencia entre el príncipe medieval y el príncipe maquiavélico. Gracias. Pues efectivamente tienes razón, en la necesidad de ir lo más deprisa posible me he saltado un montón de cosas que traía aquí, entre ellas algunas de esas referencias. Yo cuando he elaborado la tesis he tratado primero de ordenar, entonces he terminado cayendo yo también en esa manía taxonómica, y entonces he hecho grandes cuadros sinópticos para hacer una correlación entre los espejos de príncipes y el resto de obras, ¿no? Desde luego los de la escuela de Salamanca, bueno, es que en la primera mitad del 16 no hay nada parecido pues a Vitoria o a Soto, desde luego en los espejos de príncipes nada, son continuidades, inercias de los espejos de príncipes castellanos, que pueden ser casi iguales a los del siglo XIII, tienen muy poco interés politológico. Efectivamente, yo cuando he hablado de los otros he cometido el error de irme mentalmente a los autores de espejos y no a todos los autores de textos políticos, eso es verdad. Al final, como cada uno tiene que elegir con qué se queda, y luego, como bien sabéis, pues los directores de tesis también te marcan su camino preferido, y entonces terminas discutiendo si la mejor perspectiva es funcionalista o es institucionalista. Pues yo creo que en esta época mejor institucionalismo que otra cosa. Pues me quedo con lo que tenía más influencia en los círculos cortesanos, lo que llevaba más a la corte, ¿no?
desde luego en los Austrias mayores es más fácil de identificar, ¿no? Y por eso la selección, que al final tiene uno que terminar con ciertas preferencias, porque cuando estás manejando un elenco de alrededor de 150 obras, no se puede hacer un análisis igualmente profundo, o poco profundo, pero en todo caso homogéneo de toda esa cantidad. Yo creo que efectivamente uno de los... o quizás el mayor punto de interés al leer Los espejos de Príncipe es eso que tú acabas de decir, que es el análisis del cambio de modelo. Yo he intentado que mi tesis tuviera dos partes. Una era la modelización, y es modelización de espejos como textos, y por eso cuando vi que me faltaban herramientas filológicas me matriculé a la carrera en esa carrera. Modelización de los textos y, lo que es más importante, modelización de los gobernantes, ¿no? Y la segunda parte, el análisis de la evolución discursiva de la virtud en ellos, ¿no? Y yo creo que efectivamente lo que más distingue los espejos de ese momento y lo que más distingue los espejos con respecto a otros tratados de la misma época es que tratan de hacer una modelización del Príncipe. Y todos son un poco engañosos, si se me permite. Bueno, digo todos, 150 textos, no se puede decir todos, ¿no? Pero bueno, porque lo mismo que decía antes, todos critican a Maquiavelo y se declaran antimaquiavelistas, pero terminan acudiendo a herramientas conceptuales y la aceptación de que la política tiene unas reglas autónomas de la moral, pues todos dicen que hay que terminar con el modelo de príncipe caudillo, del príncipe caudillo que se pone al frente de las tropas, pero que no estaba tan lejos. O sea, no pensemos en la Reconquista. Carlos V en Milberg no deja de ser un príncipe caudillo, poco sui generis, pero él va también con las tropas. Felipe II para nosotros es el punto de inflexión. Y sin embargo nunca llegan al destino, o sea, porque si el modelo de príncipe no es el príncipe caudillo, ¿cuál es? ¿Cuál es la alternativa? El gobernante que se sienta, le asesoran, tiene sus... O sea, el gobernante de secretario, de los consejos, de los modelos polisinodiales, pero luego los espejos siempre se quedan más cortos. O sea, el caudillo guerrero ya pasó y vamos a otra cosa, pero no definen lo que es la otra cosa. Como dicen, lo fundamental es que el rey aprenda la virtud, pero ninguno explican qué consiste la virtud, ninguno. Luego en la escolástica sí. Exactamente, es completamente distinto, efectivamente. La impronta de la Escuela de Salamanca, desgraciadamente, los escritores de príncipes, es muy reducida, muy reducida. Y cuando los citan, que algunos citan las obras, sin embargo, es casi como, en fin, a modo de fuente de erudición, más que de análisis, de refutación o aceptación de los contenidos. Yo, como digo, he procurado ir poniendo a la vez los tratados, los libros o las lecciones de todos los autores de la Escuela de Salamanca y sus correlatos coetáneos en los espejos de príncipe. Desde luego no tiene nada que ver, la profundidad es muchísimo más. Y por último, es verdad que además en los espejos de príncipe hay unas ciertas tendencias antimodernas, porque todos afirman defender el modelo de príncipe moderno con el Estado moderno, y luego todos terminan buscando sus antecedentes bajo medievales y terminan con unas, en fin, tics antimodernos con cierta contrariedad frente a las tendencias centralizadoras del Estado, frente a la capacidad del rey para llevar a cabo, o sea, para dirigir las labores de la guerra, ponen en duda que el rey sea capaz de estar perfectamente informado de lo que está sucediendo en los territorios flamencos, por ejemplo, o en los territorios suditálicos. Ya claro, en 1640 eso es imposible, ¿no? Y efectivamente hay un tic antimoderno ahí que no está en otro sitio, que está en los espejos del príncipe. Yo, claro, al final termino mirando los espejos. Y bueno, sé que es una laguna. Os pido, hay otras dos palabras, os pido brevedad. Muy rápidamente, desde luego dar la razón a que es una irregularidad, es una anomalía de la vida académica española el que sean los propios académicos los que torpedeen el afianzamiento de las propias corrientes de pensamiento autóctonas, ¿no? En ese sentido creo que es muy necesario recordar a aquellos que desdeñan a autores como Suárez en su faceta política y recordarles a un autor estrictamente contemporáneo de Francisco Suárez, que no escribe libros de Espejo de Príncipes porque él mismo es rey. Me estoy refiriendo a Jacobo I, James I, que antes de ser James I fue James VI of Scotland, y que es un gran autor. Hay que recordar que es
probablemente el más intelectual de todos los monarcas que ha habido, y que unos pocos años antes de acceder al trono inglés y en preparación, escribe 2 libros muy significados. Uno es Demonologie, un tratado de demonología como justificación y apología de lo que iba de su ser monarca, y otro un poco después, en 1599, si no me equivoco, que es el Basilicon Doron, el famoso Basilicon Doron, que es la justificación del derecho divino de los reyes. Que el derecho divino de los reyes es absolutamente fundamental recordar que no es de inspiración cristiana, que es de inspiración pagana y que es una invención de este señorito. Y esto es la tradición original. Sí. Podríamos discutirlo, hay escarceos a lo mejor en época bajo medieval, pero hay escarceos en época bajo medieval, pero desde luego a la altura de los hispanos e ibéricos esa tradición está absolutamente borrada. No hay ni rastro de esos amagos que hubieron en la época bajo medieval, alto medieval sobre entonces, verdaderamente es absolutamente fundamental poner de manifiesto las auténticas fuentes de ese pensamiento. También sería necesario recordar que contemporáneamente Shakespeare, que a estas alturas ya en esta nueva etapa, dijéramos, historiográfica, está reconocido cada vez más como un autor de inculturación católica, arremete contra sendas obras, primero en el Macbeth, es decir, en el rey de Escocia que viene y que hace sus cálculos en función de parámetros demonológicos. Recuerdo que el Macbeth es de 1604, y que este rey viene a Inglaterra en 1603, es decir, es estrictamente contemporáneo con esto. Y luego, naturalmente, el King Lear, una vez que ha fracasado, una vez que ha entregado el país a las 3 facciones, Cordelia, el espíritu de la Inglaterra joven, es la que en el último acto muere. Es decir, que a ver, Julián. Yo solo quería decir algo que excede un poco lo meramente teórico, pero que lo incluye. Y eres diputado, me has dicho, ¿no? Sí. Pues con este universo mental muy nutrido, de cómo vive un político de hoy y cómo mira y con qué contraste, con qué distancia, qué contrastes encuentras tú. En fin, no sé, ¿en qué sentido pueden mirarse estos dos mundos, o en qué sentido en absoluto pueden mirarse, o cómo vives tú con este universo mental la política actual? La cuestión. 2 cosas brevemente. No hay nada en la tratadística española como el Basilicon Doron, y nada, y el único ejemplo que tenemos, tenemos 2, uno es de Duoda, pero estamos hablando del siglo XII, es de origen aragonés, pero en fin, solo tenemos 2 ejemplos de espejos de príncipe, y ninguno es español, uno es británico y otro es portugués, de espejos de príncipes escritos por el rey a su hijo. No hay otros ejemplos. Ojalá. En la tradición contemporánea anglosajona hacen retrotraer el concepto de derecho divino de los reyes a una oscura tradición de los países del sur. Es decir, que ni ellos mismos conocen el auténtico origen, el origen espurio, absolutamente sacado de la manga de esta dicha que está constantemente, por otra parte, saliendo en cualquier congreso, en cualquier texto que uno coge de ciencia política en inglés, se encuentra en algún momento la expresión divine right of kings. Es una cosa prodigiosa. Bueno. El único ejemplo peninsular es un ejemplo alfonsino, que no es nuestro. Ojalá, hombre, yo no sé si Felipe III o Felipe IV hubieran perdido un minuto de caza por escribir a sus hijos algo, ¿no? Ojalá. Bueno, lo de la política de ahora se vive desde la esquizofrenia, nada más, ¿no? Estamos en un momento tan complejo que difícilmente... primero, estamos en un momento en el que casi todo se cede a la visceralidad o al sentimentalismo, y pocas veces a la reflexión.
por todos, incluido mi jefe. Yo soy diputado del Grupo Parlamentario Popular, que da soporte al Gobierno, o sea que quiero ser crítico con todos nosotros. Segundo, casi todo se analiza a vuela pluma, es decir, con la inmediatez de cómo respondemos a lo que nos pasa mañana, y eso es francamente complejo. Yo no sé si ahora abriremos la posibilidad, a través de la necesidad de repensar el alcance que pueda tener una reforma constitucional, de pensar en el pasado mañana. Es verdad que lo vamos a hacer con presupuestos de partida tan distantes que va a ser muy difícil, entre otras cosas porque yo formo parte de una Cámara en la que hay visiones políticas muy diversas. Y esas visiones normalmente no son reflexivas, lo decía yo antes, por ninguno. O sea, no estoy echando la culpa a los de enfrente, salvándonos nosotros. Cuando se tiene que atender a la inmediatez del mañana y se suele hacer sin una base reflexiva, me parece que es muy difícil alcanzar el consenso mínimo que tocar una Constitución, normas constitucionales, el bloque de la constitucionalidad requiere. Yo lo encuentro francamente complicado. Pero es verdad que cuando uno lo mira en términos de historia, yo he tenido la posibilidad de estar allí sentado y contemplar dos hechos que normalmente no es fácil de ver. Uno es el cambio de un rey, verlo allí en primera fila, y otro es la crisis institucional y territorial que estamos viviendo en Cataluña. No podemos seguir pensando lo mismo, o sea, no podemos seguir, y ese, si queréis, es un reproche a mi propio grupo, o no a mi jefe, porque luego nos quita de las listas, pero sí a mi grupo. Tenemos que tener una visión que no sea simplemente reactiva frente a lo que nos pasa, reactiva. Yo no sé si llegaremos a ser proactivos, pero solamente así podemos repensar el mañana. Pero conviene hacerlo desde, en fin, al menos un bagaje histórico que yo me atrevo a negar a casi todos los que estamos en la Cámara, incluido a mí mismo, ¿no? Es decir, no hay mucha base histórica para iniciar reflexiones. Estamos bueno, claro, cuando estamos hablando hoy de Franco, pues es muy difícil que las bases históricas, parece que nuestra contemporaneidad es la contemporaneidad del 39 y no es la contemporaneidad del 78, pero convendría mirar un poco más allá de la contemporaneidad, hundir en el caso de una nación yo sí creo que hay una sola nación, no hay una nación de naciones, una nación como la española, mirar un poco más atrás. Son muchos siglos de enseñanzas desdeñadas, y de la misma forma que en las aulas universitarias no se está mirando a la historia de nuestro pensamiento, en el Parlamento en el que hacemos las leyes, que eso es lo peor, y en el que tenemos que dar respuesta política a los desafíos de un mundo muy cambiante, muy complejo y con muchas demandas, como estamos viendo. También territorialmente debíamos hacerlo con esa mirada puesta un poco más atrás. No es posible. Y yo, que lo intento, termino, insisto, en la esquizofrenia de no comprender cómo, con lo que hemos vivido, en fin, este orteguiano ser en la forma de haber sido, ¿no?, en la forma en la que España ha sido, no está mirando correctamente al futuro, y eso es un problema, desde luego, de todos los políticos. Yo me echo la culpa, y quizás de la propia sociedad española, que no mira mucho hacia sí misma y que está, en fin, también en la inmediatez de la pelea. Lo estamos viendo con lo de Cataluña, contra la visceralidad, cuando se funda una reclamación en el sentimiento y no en la reflexión de la conveniencia de lo que es más importante para la mayoría de los ciudadanos, porque para todos es imposible, pues estamos en el sentimiento contra sentimiento, ¿no? Bueno, pues lo primero de todo, dar las gracias a todos los que han participado, a todos los que hemos y habéis participado en este encuentro, porque yo, al menos, que cuando se me ocurrió, pues tenía serias dudas de cómo saldría, pues tengo que decir que he quedado muy contento. Hemos tenido algunas bajas, siento, Idoia y Pepe, que no... el caso es que lo pensé, pero pensaba que a lo mejor Bercier os había avisado a vosotros. Es que me mandó un mensaje anoche a las 12:30, que yo he leído esta mañana, y luego hablé con él. Parece ser que el problema de su padre se ha agravado, y total, que lo tienen que operar y no ha podido venir por eso. Y luego, pues también nos ha fallado
otro ponente, y por eso estamos ahora mismo clausurando este encuentro. Pero no puedo menos de dar las gracias a todos, especialmente también a Pedro y a Margarita, porque pues han cooperado también desde el país hermano Portugal a que esto pues saliera muy bien. Y bueno, pues al final hemos tenido que chocar con el problema más gordo que tiene planteado hoy España. Yo me refería cuando hablaba de Domingo de Soto y citaba unos textos de Domingo de Soto, que hombre, bien estaría que estas prisas por reformar ahora la Constitución, que es el momento menos propicio para meter la mano ahí en ese avispero, pero el momento menos propicio. Pero bueno, así es la vida. Perdón, encima solo se explica por una cosa, y es el apoyo de los restantes grupos a la aplicación del 155 en Cataluña. Esa es la moneda de cambio, y en la política se conocen más las monedas de cambio que las reflexiones tranquilas. Y una cosa será hacer una comisión para estudiarlo y otra cosa será cambiarla. No, efectivamente. Es que yo no creo que haya capacidad para cambiarla. No digo votos, digo capacidad para cambiarla. No, es que aparte sería que si la terrible. cambiamos, nos disolvemos, vuelven ustedes a votar, volvemos a una constituyente. No es tan sencillo. Esta cosa salvo algunos artículos, como se cambió el 155, perdón, ya me he ido donde no quería, ¿no? El 143 para evitar el déficit excesivo, que eso se hizo en un día, y como tenemos pendiente además la modificación del título segundo para la ley de sucesión, ahora bien, cualquiera toca el título segundo solo en la línea sucesoria y no en la forma política del Estado, ¿no? Bueno, perdón. No. Esto ha estado muy bien, y la pena es que sea precisamente ese partido de los profesores y de profesores fundamentalmente de ciencia política los que nos vayan a meter en un lío que vaya usted a saber cómo terminamos. Esperemos que se recupere la cordura y no tengamos que lamentar cosas peores. Antes de eso vuelven todos ustedes a votar. Pero bueno, así que pues vuelvo a repetir, muchísimas gracias a todos, y ahora hemos quedado a las 6:30 en la Plaza de la Catedral, que al fin vamos a poder hacer la visita que nos había prometido el Ayuntamiento. Así que nada más, muchas gracias a todos y levantamos la sesión. Sí. Por fin no se hace, porque es que prácticamente íbamos a ir 3 personas. Sí, siento.